Dos. Hola, bienvenidos sean todas, todes y todos a IPEC, el espacio popular de exploración cristiana. Estamos en nuestro segundo encuentro sobre brujas, una revisión desde la filosofía, teología, historia, filología y arte. Para mí es un gusto poder presentarles a nuestra ponente del día de hoy, Marilú Rojas Salazar. Es una investigadora y teóloga católica mexicana destacada por su activismo feminista, su actividad investigadora en los estudios de género y su postura en favor de una reforma de la Iglesia Católica en la que se reconozca a las mujeres el derecho a la ciudadanía. Marilú Rojas es una religiosa misionera de Santa Teresa de Lisieux y doctora en teología sistemática por la Universidad Católica de Lovaina. Profesora de teología en la Universidad Iberoamericana en Puebla y en el Instituto Interreligioso de México. Pertenece a la Asociación de Teólogas Españolas y a la Asociación Europea de Mujeres para la Investigación Teológica, a la Asociación de Teólogas Itinerantes de reciente creación en México y a la Red de Teólogas Pastoras, Activistas y Liderazas de América Latina y el Caribe. Sus investigaciones están relacionadas con la teología feminista desde la perspectiva de la teología ecofeminista latinoamericana. Pues es un gusto poder contar con tu presencia el día de hoy, Marilú. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Estamos muy ansiosos de saber qué es lo que vamos a aprender el día de hoy contigo y pues te cedo la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, Ami, por la invitación. También gracias a Mario y a EPEC por hacernos esta invitación. Siempre para mí es un gusto poder colaborar con ustedes, porque entiendo que es un espacio de reflexión crítica. Y bueno, pues muchísimas gracias por este momento de compartir. Me habían pedido que trabajara el tema de brujas, ¿no? Es el curso que se está dando sobre brujas. Bueno, yo voy a trabajarlo obviamente desde la perspectiva y desde la óptica de las teologías feministas, cómo las feministas nos entroncamos con estos acontecimientos justamente que marcamos más en los inicios del cristianismo y de la Edad Media, aunque no podemos dejar de mencionar que el concepto bruja, que es puente, brush es puente, eh, es un concepto muy antiguo que data más allá del cristianismo y de los monoteísmos, ¿no? Sin embargo, por mi tradición teológica, pues voy a colocar el concepto de brujas y hechiceras, ¿no? Que hay que entonces entender cómo surgen, para qué surgen, quiénes son las brujas, las hechiceras, cómo luego van a declinar en lo que nosotros conocemos hoy como las curanderas de los pueblos, ¿no? Entonces, hay que entender que la hechicería y la brujería están conectadas con la sanación de los cuerpos. De suyo podríamos pensar que Jesús fue considerado como brujo o hechicero al sanar los cuerpos, cuando encontramos en los evangelios justamente una conceptualidad de quién era Jesús. Bueno, pues podría ser también tomado como el brujo o el hechicero de Nazaret allá, porque tenía toda una intención de sanación, ¿no? Entonces, entroncamos a las hechiceras y a las brujas en un concepto sanador, en un concepto de lo que llamamos a llamar más tarde las alquimistas. A mí me gusta hablar de las alquimistas, de eso yo estoy investigando ahora todo un tema en torno a la alquimia como una categoría no patriarcal, porque los primeros alquimistas que surgen son hombres y surgen para encontrar la fórmula mágica de la piedra filosofal y para encontrar todo el poder, ¿no? De la piedra filosofal. Entonces, quien tuviera la piedra filosofal tenía todo el conocimiento, todo el saber y todo el poder. Y obviamente en la línea patriarcal, pues era muy tentador ese asunto, ¿no? Tener todo el poder, todo el conocimiento, toda la sabiduría, y entonces la piedra filosofal. Pero también querían encontrar la fórmula para convertir las cosas o extraer de las piedras el oro, ¿no? Entonces ahí surge el mito del rey Midas.
del famoso rey Midas, aquel que quería que todo lo que tocara se convirtiera en oro, una fiebre del oro, ¿no? Y entonces, a diferencia de estos hombres alquimistas que querían el poder, la piedra filosofal, el saber, el conocimiento y el oro, las mujeres lo que querían era sanar los cuerpos de otras mujeres, sanar a los niños, sanar a los enfermos, sanarse ellas, ¿no? Recordemos que no teníamos la ciencia médica. Entonces, bueno, es el poder sanador está conectado con el concepto de hechicera y bruja, ¿no? Que vamos a ir viendo un poquito más. Ustedes ya entiendo que tuvieron un muy buen acercamiento la clase pasada y entonces hoy me gustaría hablar de la hechicera. ¿Quién es la hechicera? La que hace hechizos. Pues sí, la hechicera era la mujer curandera, la curandera de las poblaciones, ¿no? A las mujeres estaban conectadas con la curandería justamente por los partos, porque había que ayudar a otras mujeres a parir. Eso era lo primero, ¿no? Entonces, ayudar a otras mujeres a parir y a que no murieran en el parto, ni ellas ni sus hijos, era como lo que había en cada pueblo, en cada aldea, había una partera, una curandera, una mujer que tenía la sabiduría de las plantas, con la conexión con la tierra, con los ciclos de la luna, el poder, los poderes de la fertilidad o de la infertilidad también, ¿no? Y entonces la hechicera, además de ser la mujer curandera y sabia, tiene el poder de hacer un maleficio. O sea, puede hacer bondades y puede hacer maldades. Tiene todo el poder. Además de sanar, podía causar daños a las personas en su cuerpo o en sus bienes, ¿no? Este es todo un mito que aparece a partir del conocimiento de las plantas. Se podía ocasionar enfermedades, se le atribuye a ella que incluso la muerte de personas y animales. O sea, y esto digo que es un mito porque más que una realidad, se constituyen las hechiceras como mujeres solas, mujeres que trabajan, que van a recolectar plantas en la noche, que hacen alquimias, mezclas de plantas con animales, brebajes para sanar, ¿no? Sin embargo, también se les atribuía provocar tormentas o pestes para que se perdieran las cosechas, cosas que no era tan real, ¿no? Pero desde el sistema patriarcal se les descalifica así. Entonces, también se les atribuyen conflictos matrimoniales por impotencia, infertilidad o adulterio que podían resolver o causar. Todo esto mediante el uso de hierbas, rituales, por una especie de don innato o recursos mágicos, cosa que no es así, ¿no? Entonces, vamos a ver que las hechiceras son mujeres que heredan la sabiduría de la recolección de las plantas, un aprendizaje que va de unas mujeres a otras, que va de sus ancestras a ellas, ¿no? Y entonces son sabidurías que se transmiten de generación en generación y que hay una práctica de aprendizaje. Por eso vamos a ver que este es un concepto muy antiguo, perteneciente a la cultura popular. La hechicería, la curación y la adivinación formaban parte de una magia practicada por sectores grandes de la población, ¿no? Y tenía un respaldo empírico, es decir, la observación, la experimentación y la comprobación. Obviamente ellas no iban a comprobar matando a alguien. Su comprobación la hacían con animales o la hacían con otros seres que no necesariamente tenían que ser los humanos, ¿no? Entonces vamos a ver que su fin, su sabiduría, tenía un fin práctico, inmediato y material: curar. Curar, salvar de la enfermedad o enfermar también, atraer la buena suerte, enemistar o enamorar. Eran los atributos que se les daban a estas mujeres. Y esta era considerada la magia baja y fue la magia perseguida. Ah, bueno, permítanme que deje de compartir esta primera parte, porque había una magia alta, ahorita vamos a ver, ¿no? Entonces, la magia baja era el poder curativo de las mujeres. Y ahorita vamos a ver cuál era la magia alta. La magia alta y patriarcal era la que incluía la astrología, la alquimia y en un primer momento la nigromancia, es decir, el hablar con los muertos. Ya les dije la otra vez en el curso de Jesús que les di,
que Jesús era un nigromante, ¿no? Habló con los muertos, habló con Moisés y con Elías. Entonces, esta era una magia culta, estudiar los astros, estudiar la alquimia. En el caso de los hombres, era considerado una magia culta. Tenía un fuerte respaldo teórico-filosófico y eran las élites de hombres, como los clérigos y los médicos, los que la practicaban, ¿no? Su fin era espiritual, entre comillas, el conocimiento de Dios. Mientras que la magia baja, la magia censurada, la magia perseguida, la magia no reconocida como ciencia médica o curativa, fue la de las mujeres. Y esa fue la llamada magia baja, la que se persiguió. Por esta magia baja se nombró la Inquisición, ¿verdad? La Inquisición tenía dos objetivos: perseguir a las brujas y perseguir a los herejes. Y las brujas primero fueron herejes. Entonces, hay toda ahí una trampa patriarcal, ¿no? Entonces, la de los hombres es ciencia, alquimia, astrología, nigromancia, filosofía, ¿verdad? Medicina para el conocimiento de Dios o espiritualidad. En el caso de las mujeres, como era una magia de la tierra, del cosmos, de las plantas, curadora, de los animales, conectada con los procesos cósmicos, fue considerada una magia baja o mala magia, ¿verdad? Y entonces esta magia no fue considerada conocimiento de Dios ni espiritualidad, sino, ¿por qué? Porque se conectaba con el poder de las deidades femeninas, es decir, con las diosas, y entre ellas con la luna, con la tierra, con el cosmos, ¿verdad? Y por eso, desde la mirada patriarcal, una fue aceptada y la otra fue perseguida. Por su parte, el concepto bruja fue un concepto creado en Europa. O sea, primero fue la hechicera, después vino la bruja. La bruja fue un concepto creado en Europa occidental, precisamente por las élites cultas en los siglos XIV y XVII. Y estuvo asociada a los procesos de la Reforma Protestante. Ahí está la clave, ¿eh? Entonces, no se pierdan esto, porque el pretexto era la persecución de las brujas, pero no era tanto la persecución de las brujas, sino perseguir a los herejes protestantes. Por eso hubo un montón de asesinatos de mujeres hechiceras y brujas en Alemania, Holanda, Bélgica, Luxemburgo, Francia, los Países Bajos, Inglaterra, ¿no? Irlanda, porque por allá cundió el protestantismo. Entonces la Iglesia Católica puso la idea de perseguir brujas porque lo que quería perseguir era protestantes. Y entonces se les acusaba de brujería, ¿verdad? Bueno, pero entonces el concepto bruja surge justamente por las élites cultas en los siglos XIV al XVII, mediante la transformación del concepto de hechicera. Primero fue hechicera, curandera, y luego fue bruja, al cual se le va a incorporar la idea teológica de que los males que causaba se debían a la existencia de un pacto con el diablo. A ver, vamos a hacer un paréntesis. Lo que los hombres hagan es un pacto con Dios. Lo que las mujeres hacen es un pacto con el diablo. Aunque sea lo mismo, ¿verdad? Pero uno es con Dios y el otro es con el diablo. Entonces, las mujeres siempre vamos a estar asociadas a lo diabólico, a lo satánico, a lo perverso, a lo seductor, por una iglesia misógina patriarcal y por una teología igual, ¿no? Entonces, se decía que las mujeres actuaban por el poder del diablo, mientras que a los hombres el poder se los daba Dios, ¿no? De acuerdo con esta idea, era el ser maligno quien enseñaba a la bruja qué fórmulas pronunciar, qué objetos utilizar y cómo manipularlos para producir los maleficios. ¿Qué significa esto? Que se pensaba que los hombres sí pensaban y las mujeres, como somos estúpidas, según el sistema patriarcal,
Entonces nos tenía que dictar el diablo las cosas, porque somos tan taradas que no podíamos tener ideas propias, ¿no? Ni conocimiento propio, ni iniciativa propia, ni saber propio. Entonces, desde el siglo XIII, vamos a ver que las élites comenzaron a mezclar la creencia en las mujeres voladoras benéficas, mujeres que volaban por los pueblos para hacer bienes. Y luego la idea de las mujeres voladoras antropófagas o malignas, que se comían a los niños. Esto de comer niños es una cosa muy católica fanática, ¿verdad? Viene, antes de la Edad Media, ¿verdad? Cuando alguien no tiene argumentos para acusar a una persona, se le acusa de comerse a los niños. Los judíos, ¿verdad? Sufrieron esta calumnia por los padres de la iglesia. O sea, los padres de la iglesia eran bien antisemitas, ¿eh? Entonces esos padres de la iglesia decían, ¿verdad?, que los judíos se comían a los niños. Por eso había que encerrarlos en una judería. De ahí viene todo el cristianismo antisemítico de la Edad Media en España, ¿no? Que se comen a los niños, que ultrajan las hostias. Bueno, todo eso viene del fanatismo español, del cristianismo del siglo XV. Y de esto mismo se les va a acusar a las mujeres, a las brujas, ¿no? Se les va a decir que eran voladoras antropófagas o malignas y que iban a sustituir a Diana por el diablo, ¿verdad? El culto a la diosa Diana de Grecia, ¿no? Y también suplieron el concepto hereje por el concepto bruja. O sea, son mujeres que le dan culto a las deidades femeninas. Todo el poder sanador, todo el poder cúltico, todo el poder de la fecundidad, de la fertilidad y de la vida que estas mujeres tenían, le resultó amenazante al sistema patriarcal de ese tiempo. Y entonces fueron censuradas y acusadas de que su poder venía del diablo. No podía venir de Dios, porque era más bonito, más importante, más inteligente, más sanador que el de los hombres. Era más útil el de ellas que el de los hombres, ¿no? Y entonces, como con este poder no podían, dijeron, bueno, este viene del diablo, ya, así las sacamos de la historia. Pero no era tan fácil la cosa, ¿no? Porque cuando un niño nacía, iban con la bruja. Cuando se enfermaba, cuando había peste, iban con las brujas. Cuando los hombres no podían sanar, los médicos de aquellos tiempos no podían sanar una enfermedad, pues iban con las brujas. Y las brujas eran más eficientes, ¿no? Entonces, bueno, con ese poder vino todo un estereotipo. ¿Qué empezaron a decir para calumniarlas y sacarlas del poder de la historia? Porque digo, lo que vamos a narrar aquí es cómo nos sacaron del poder de la historia, cómo nos despreciaron, cómo nos difamaron en nuestros poderes para que apareciéramos como malas, ¿no? Y entonces se construyó el concepto aquelarre. Hoy las feministas decimos que somos brujas y hacemos aquelarres, ¿no? ¿Y qué es el aquelarre? El aquelarre, según otras tradiciones populares, como las ceremonias de la fertilidad, llevaron a crear en torno a la noción de bruja el Shabbat. El Shabbat es un concepto hebreo, ¿eh? Pero ahorita estamos en la Edad Media, donde son antijudíos. El cristianismo, gracias a los padres de la iglesia, se hizo antisemita, ¿verdad? O sea, ya los agustines, eh, los, los padres antioquenos, Ignacio de Antioquía, los alejandrinos, ¿verdad? Hipólito de Roma, y todos estos hablaron justamente de una postura antijudía. Y el Shabbat, el término Shabbat, el día de descanso de los judíos, pasó a ser el día de la aquelarre, ¿verdad? Como aquí hay que entender que esta lucha de brujas es una lucha de religiones, ¿eh? Es una lucha del cristianismo contra el judaísmo. Y entonces pusieron Shabbat o aquelarre como sinónimos, cuando no lo eran, ¿eh? ¿Y en qué consistía? Consistía en reuniones nocturnas realizadas con regularidad en los prados cercanos a un poblado, porque las mujeres tenían que ir a recolectar plantas.
Y el mejor momento para ir a recolectar plantas eran los días de luna llena, porque podían ser iluminadas por la luna, no por otra cosa. También porque los días en que tú cortas las plantitas en luna llena, reverdecen las hojas. Si las cortas en luna menguante, entonces salen frutos. Y eso lo sabe cualquier agricultor, ¿verdad? Pero las mujeres de ese tiempo pues, lo sabían y entonces iban en las noches de luna llena a cortar las hojas que les servían para sus curaciones, ¿verdad? Y entonces, ¿qué decían? Porque iban puras mujeres, ¿no? Obviamente, cómo sabían la toma de brebajes y en la práctica de traer a dar luz a los niños y todo eso. Pues porque se reunían ellas solas y se revisaban el cuerpo y hacían brebajes y entonces decían, y no conocían, las mujeres no conocían su cuerpo, ¿eh? Recordemos eso, todavía algunas no. Tocarse estaba prohibido y entonces ellas se reunían ahí con otras mujeres para saber cuáles eran las partes del cuerpo, cómo se podían sanar, bla, bla, bla. Y los que iban a espiar eran los hombres. Y entonces en la mente morbosa y perversa de estos hombres machos, misóginos, patriarcales, veían que las mujeres se tocaban y decían, ah, están teniendo sexo, porque León cree que todos son de su condición, ¿verdad? Están teniendo sexo entre ellas. Si entonces se tomaban un brebaje y se ponían y se echaban sus alcoholes, porque eso hay que decirlo, que sí se echaban sus alcoholes, las compañeras que iban a la aquelarre, y hacían danzas y toda la cosa, y fiestas y bailaban, y se ponían un poco así, alcoholizadas y místicas y de todo. Entonces, para poder hacerlo, y la toma de brebajes que experimentaban en sus propios cuerpos y que algunas murieron por eso, ¿no? Por alguna vez tomaron alguna hierba que las envenenó o lo que sea. Bueno, entonces estos machos que iban a observarlas, a curiosear detrás de los matorrales para ver qué hacían, inventaron que estas mujeres tenían pacto con el diablo, tenían sexo entre ellas, hacían orgías y que el diablo era el que las inspiraba, ¿no? O sea, pero es la mente patriarcal. ¿Estamos de acuerdo? Porque en esos aquelarres se daban ofrendas, decían los hombres, al diablo. No era al diablo, eran las divinidades femeninas. Pero todo lo que no era católico era demoníaco. Había comida, claro, comían ellas, compartían ahí con otras mujeres. Había música, sí, la música del tambor, la danza. Y entonces, cuando ellas se revisaban el cuerpo para ver cómo sanar estos cuerpos, ya empezaban a decir que eran orgías, ¿no? Obviamente ahí se preparaban ungüentos, venenos, de todo, ¿no? Y así la idea de bruja entonces se va a asociar con el placer y con el libertinaje sexual. Porque la mayoría de estas mujeres tuvieron la linda cabeza de no casarse, para que los hombres no controlaran su poder curativo y sanador. Porque una mujer que tenía que trasladarse de un poblado a otro para ir a ayudar a otra mujer a parir, o a las 2 de la mañana salir, que a la otra se le había ocurrido nacer el niño ya, pues no iba a estar controlada por una pareja, ¿no? Entonces, usualmente estas mujeres no se casaban, usualmente estas mujeres no tenían un marido, ¿verdad? Hubo una bruja maravillosa que Benedicto XVI la canonizó, la beatificó y la doctoró. Hildegarda von Bingen, ¿verdad? Ella fue la primera mujer y era una beguina. Ahorita vamos a ver que las beguinas también fueron asociadas a brujas. Era una mujer beguina que pertenecía luego al monacato benedictino y que fundó justamente un monasterio. Era una mujer poderosa, pudiente, rica, que fue la primera, podríamos decir, la primera mujer que descubrió el clítoris y descubrió el orgasmo. Una mujer que no tuvo relaciones sexuales con un hombre. Descubrió el clítoris, el orgasmo, descubrió que las mujeres teníamos procesos cíclicos, descubrió las hormonas femeninas y usó lo que hoy es tan carísimo, que son la curación a través
de piedras, el uso de las piedras calientes para desinflamar en el cuerpo, que hoy se usa en la medicina alternativa. Ella fue la que lo descubrió. Y hacía unas galletitas maravillosas para quitarle a las mujeres la infelicidad, ¿verdad? Entonces, un día que quieran ya hablamos de Hildegarda. Pero bueno, Hildegarda era una bruja y tenía sus aquelarres y todo eso, ¿no? Entonces, en el concepto bruja entraban un montón de mujeres, ¿no? Para que lo entendamos un poco más. Y el aquelarre era una reunión de mujeres para compartir saberes, compartir plantas. Ay, mira, yo encontré esta plantita que es maravillosa, te causa esto, te provoca aquello, bla, bla, bla. Entonces, podemos decir que el aquelarre era un encuentro de alquimistas mujeres, que comenzaron justamente a trabajar la herbolaria, la medicina, los saberes. Ahora vamos a una primera conclusión, así le he llamado yo. No se sabe con exactitud cómo es que llegaron a unificarse este tipo de elementos bajo un mismo concepto. Puede decirse, sin embargo, que diversas tradiciones como la mágica, hechicería, la popular o la folclórica, diana y las celebraciones para tener buenas cosechas, y la herejía y la teología medieval en conjunto cambiaron la concepción de hechicera por la de bruja, considerándola como aquella persona que ha hecho un pacto con el demonio. Eso ya es invento patriarcal. Convirtiéndose integrante de una secta que adoraba al diablo y que celebraba Shabbats y que le servía al mal realizando maleficios. Eso fue la ignominia, la mentira y la calumnia de los hombres eclesiásticos de aquella época contra estas mujeres. Esto dio como resultado la satanización y condena de las tradiciones mágicas populares, por lo cual incluso las personas practicantes de la magia baja, dedicadas a curar, fueron consideradas como sospechosas de practicar también el maleficio, pues en esa época se consideraba que quien sabía curar también sabía dañar. Por ejemplo, las parteras y los benandantin, practicantes del culto a la fertilidad, fueron grupos que cayeron bajo la sospecha de ejercer maleficios asociados con el diablo, ¿no? Algunos autores han considerado que la existencia de la nigromancia, del hablar con los muertos, en los siglos XIII y XIV, influyó también en la creación del concepto de bruja y en la gestación de su cacería de brujas, por lo que se unió a la nigromancia con la hechicería. Los nigromantes, dicen los hombres de la Edad Media, conjuraban al demonio obligándolo, coercionándolo y persuadiéndolo a través de ofrendas. En cambio, para la concepción de la brujería, las brujas eran sirvientas del diablo. Ellas obedecían, lo que pone en evidencia además la idea de subordinación de las mujeres predominantemente en esa época, ¿no? Entonces vamos a ver que fue una calumnia. Sin embargo, la recomendación hecha por los sacerdotes de persignarse, ahí va el asunto, cuando comenzamos a persignarnos, a rociarnos con agua bendita y hacer la señal de la cruz, eran los remedios contra los hechizos, queridos. Gracias a las brujas tenemos la persignación. Gracias a las brujas tenemos el agua bendita. Y gracias a las brujas hacemos la señal de la cruz. Gracias a las brujas, ¿verdad? Entonces, fíjense, estos eran los remedios contra los hechizos. Y parece haber tenido también un sentido mágico, ¿verdad? Entonces, si me echo agua bendita, ya, se me fue. Si me persigno, ya, se me fue. Si pongo las tijeras en cruz, ya, se me quitó. Me libro de la bruja, ¿no? Entonces vamos a ver que hubo un lenguaje semejante al de las tradiciones populares y se reforzaba el poder de la iglesia y se aumentaba su presencia social. O sea, la quema de brujas, la persecución de las brujas, la fama de brujas era para acrecentar la fama de la iglesia, para que la iglesia tuviera más fama, porque le estaban haciendo la competencia. Estaban los reformados, ¿no? Los luteranos, los metodistas, los calvinistas, los anglicanos, los presbiterianos, los cuáqueros, tenían mucha competencia. Y la única manera de hacerse de fama era a través
de la cacería de brujas, que fue un fenómeno motivado por la Iglesia que no admitía la existencia de ninguna otra religión. ¿Verdad? Entonces, ahí tenemos una primera conclusión, confusión. No se aceptaba la existencia de otras religiones o de otras maneras de entender el cristianismo, que no fuera la religión avalada por ella misma y desarrollada por las élites. Entonces, la cacería de brujas beneficiaba a la Iglesia, pues al integrar al pueblo en contra de los herejes o los brujos, se reafirmaban los valores transgredidos por los condenados. Aumentaba el valor de los curas frente a quienes practicaban la hechicería, porque si le echaban harta agua bendita y además la quemaban en público, bueno, guau, aquel se convertía en el súper exorcista. De ahí surgieron los exorcistas de las diócesis, ¿no? Que no sirven de nada, pues, pero ahí están. Entonces, este constructo de exorcista de la arquidiócesis de no sé dónde, el especialista en sacar diablos, en quemar brujas. ¿Qué fue la quema de brujas? Feminicidios públicos. Feminicidios que la Iglesia cometió, ¿verdad? En aras de crearse más fama, porque no toleraba la competencia. Entonces, ¿qué hizo esto? Les dio presencia social, se reforzó la fe y se combatía al paganismo. Paganismo era todo aquel que no creyera. Bueno, y ahora les traigo para su memoria la historia de una mujer, María la Judía, la primera alquimista famosa. María la Judía no es la única practicante del arte sagrado en tiempos lejanos. Conocemos a Teosebia, a Pafnucia y a una supuesta Cleopatra, esa es como de dudoso origen, que al parecer se animaron a trabajar los metales y los minerales con igual soltura que sus compañeros. O sea, fueron las primeras alquimistas. Sin embargo, es María, a quien todos parecen mostrar como grandísima maestra. Es reconocida como la Eva particular de la historia de la alquimia, la primer mujer alquimista. Para que se hagan ustedes una idea de su tremenda antigüedad, baste decir que el vetustísimo químico Zósimo de Panápolis, siglo IV, la cita siempre en pasado, venerándola entre los que él llama sabios antiguos. Un exclusivo grupo en el que figuran Demócrito, Moisés, Ostanes, Hermes, Isis, Chaimes, Agatodaemón, Pivesios, Lamblicius, todos ellos nombres míticos y pseudoepigráficos que buscaban dar una mayor relevancia al contenido de los textos que encabezaban. El eminente historiador de la alquimia, Sherwood Taylor, comenta que uno de ellos era María la Judía y parece corresponder en efecto a una persona de carne y hueso y una gran descubridora de la ciencia práctica. Esta idea de María como persona física real es la que actualmente está más extendida entre los estudios del tema de la alquimia. Tiene gran fama de diestra operativa que le viene del propio Zósimo, quien al parecer tuvo en sus manos cierta obra suya en la que se hacía una pormenorizada descripción del instrumental en los laboratorios de la época. El propio Panapolita extractó ciertas partes de ese texto, siendo la más conocida aquella que se refiere a un aparato destilatorio denominado díbicos o tríbicos, según tuviese 2 o 3 caños para la destilación. O sea, gracias a María tenemos el tequila, gracias a María tenemos el mezcal, gracias a María tenemos todos los destilados, el alcohol, ¿verdad? Entonces, ahí tienen después un aparato que ella construye, que es este. Es el primer destilador que lo construyó María la Judía llamada alquimista, quien después fue llamada bruja. Bueno, entonces un primer acercamiento, luego si quieren ya les paso las diapositivas porque me interesa ir a otro punto. Entonces, este primer punto me gustaría saber si ha quedado claro, ¿no? Entonces, ¿cómo surgen estas mujeres alquimistas?
en la época medieval, ¿verdad? Cómo se tornan las brujas medievales. Y ahora voy a pasar a otras diapositivas que preparé. Pero hasta aquí, ¿hay algún comentario sobre este concepto de brujas, la alta magia, la baja magia, cómo la iglesia comienza a perseguir brujas para hacerse de fama y cómo los elementos de lo que llamamos sacramentales surgen gracias a las brujas, ¿verdad? Entonces diríamos así, tendríamos un primer acercamiento, ahora vamos hacia un segundo acercamiento. Es el 9 de diciembre de 1448, estamos ya en pleno siglo XV, con la bula de Inocencio VIII, que se hace la primer bula contra las brujas, llamada Sumis Desiderantes Affectivus. Y ahí se condena la práctica de la brujería. ¿Pero qué es la brujería? Es esto que acabo de explicar. Se ha pasado de la herejía a la bruja y hay una persecución a los reformados y hay una persecución a las mujeres que practiquen esto. Con ese motivo se nombra la Inquisición. La Inquisición fue una institución de parte de la Iglesia Católica pedida a los dominicos para que se encargaran de perseguir herejes. El primer proceso inquisitorial va a ser sobre herejes. El segundo ya va a ser sobre mujeres, sobre brujas. Y se crea un documento llamado el Malleus Maleficarum, el martillo de las brujas. Y el Malleus Maleficarum era cómo torturar a una mujer para que se declarara bruja, para que se declarara esposa o concubina del diablo y para que dijera que había vociferado contra Dios. Después de esas torturas, claro que uno decía, hazme lo que quieras, declárame lo que quieras, ¿no? Porque es un instrumento de tortura para las mujeres, el Malleus Maleficarum. Entonces vamos a ver que la brujería fue considerada una herejía. Sobre las brujas del Malleus Maleficarum. Quien crea que cualquier criatura, dice el Malleus, puede ser cambiada para mejor o para peor, o transformada en otra cosa u otro ser, por cualquiera que no sea el creador de todas las cosas, es peor que un pagano y un hereje. De manera que cuando informan que tales cosas son efectuadas por brujas, su afirmación no es católica, sino simplemente herética. Entonces se pasa de la brujería a la herejía y de la herejía a la brujería. Por eso, fíjense, aquí hay que entender que cuando estos hombres llegan, estos del siglo XV, con el Malleus Maleficarum en la cabeza, con la experiencia de matar mujeres en Europa, y matar un montón, llegan a la colonización de Abyayala, como se llamaban estas tierras, y acá ven que nos poníamos un colguije de ajos para que se nos fuera alguna cosa, y nos echaban harto humito para que nos limpiaran de otra cosa, y nos pasaban un huevo, y nos echaban las hierbas, y nos hacían tomar brebajes. ¿Qué pensaron? Pues que todo el continente era brujón, que todo el continente era diabólico, que nuestras corporalidades desnudas eran demoníacas. Entonces, a partir de allí, la iglesia construyó el concepto de lo demoníaco. Lo demoníaco es todo aquello que para ellos no era lo de ellos. Entonces se construye esta idea de lo demoníaco. Más aún que lo que se encuentra bajo la influencia de un objeto material no puede tener poder sobre los objetos corpóreos, dice. Pero los demonios están subordinados a ciertas influencias de las estrellas, porque los magos observan el pulso de determinadas estrellas para invocar a los demonios. Entonces, imagínense, pobre de la Sor Juana Inés de la Cruz, que tenía su astrolabio y observaba las estrellas, ¿no? Entonces, observar las estrellas ya resultó también demoníaco. Ahora, todo el que tuviera un astrolabio, observara las estrellas, hiciera alquimias, toda la ciencia pasó a ser demoníaca. Estamos hablando de toda la práctica experimental que después llegó a ser ciencia, pasó a ser demoníaca. Si estuviéramos en los tiempos de la Edad Media,
La biología hoy sería demoníaca. La tecnología hoy sería demoníaca, ¿no? Todo lo que significaba avance era demoníaco, ¿no? Porque lo que no estaba o no pasaba por el filtro del control de la iglesia patriarcal de ese tiempo era considerado demoníaco. Dice, por lo tanto, ellos carecen del poder de provocar cambio alguno en objeto corpóreo. Y de ahí que las brujas poseen menos poder que los demonios, ¿no? Acuérdense, esta es la época donde todos hay demonios. Dice, ¿y cómo la infidelidad en una persona bautizada se denomina técnicamente herejía? Esas personas son lisa y llanamente herejes. Porque en muchas partes la ley divina ordena que no solo se debe evitar a las brujas, sino que también tienen que ser ejecutadas. Ándale. Y en verdad no impondrían esta pena extrema si las brujas no hicieran reales y auténticos pactos con los demonios para provocar daños y males verdaderos. Entonces, el huracán Julia, que ahora se encuentra instalado en nuestro territorio, sería considerado culpa de las brujas. El huracán que acaba de destruir allá Miami y toda la región de Estados Unidos sería considerado responsabilidad de las brujas. Los sismos en la Ciudad de México serían responsabilidad de las brujas. O sea, había que culpar a las mujeres de algo para quitarles ese poder. Condenadas tenían más poder que los alquimistas, ¿no? Y los filósofos con todo su pensamiento no servían para nada, ¿no? Con todo respeto a los filósofos, pero realmente todos sus discursos no servían. Llegaron estas con todo su saber, con todas sus alquimias, con todo su poder, y entonces podían traer luz a la luz de la vida a niños. Pero también podían darle unas hierbitas mágicas a cualquier mujer para que no tuviera hijos. Y de otras hierbitas más mágicas para que al varón se le coartara la capacidad de dar a luz, de procrear, ¿no? Y entonces así, unas hierbas maravillosas. Claro, esto suscitó toda la sospecha del mundo. Entonces, la categoría en que se han de clasificar a las mujeres de esta clase, según el Maleus, se denominaba de las pitonisas. Personas en o por medio de quienes el diablo habla o realiza alguna obra asombrosa. Y a menudo esta es la primera categoría, pero aquella bajo la cual se agrupa a las brujas es la de hechiceros. Entonces, una total demonización del poder curativo, una total demonización del poder de la palabra de las mujeres, ¿no? Una total demonización del avance en la medicina, porque aquí estamos hablando de un avance de las médicas, ¿no? De las mujeres experimentadas. Bueno, ahora déjenme que yo comparta otra cosita que quiero compartir con ustedes. Espero que vaya siendo un poco clara. Yo sé que ustedes ya vieron todo esto, pero que a mí me interesa destacar el papel de la iglesia. La iglesia tuvo un papel importantísimo en todo esto, ¿no? ¿Cuál fue el papel de la iglesia además de acusarlas de herejes, de quemarlas, de decir que tenían pacto con el diablo? Bueno, pues era la manera de deshacerse de los protestantes. Bueno, entonces tenemos a las brujas medievales. Espero que me dé tiempo. Y ustedes me paran, cuando ya hagamos la hora del compartir, porque si no yo me emociono y ya luego no les doy tiempo para compartir. Entonces, bueno, siempre las ponemos así feas, ¿no? A las brujas, con una verruga, con un gato, con unas cosas ahí tan feas. Pero miren, no eran feas. Lo interesante de las brujas es que eran mujeres libres, bellas, seductoras, pero además tenían una mezcla, inteligentes, sabias, y esa mezcla era muy peligrosa. Se podía aceptar una mujer bonita, pero bruta, ¿no? Pero una mujer bonita, seductora, súper guau y además inteligente, no, era demasiado. Demasiada buena combinación para poder ser realidad. Entonces, a las que más quemaron fueron a las bonitas, inteligentes y seductoras. Las mujeres libres, ¿no? Esa combinación no les gustó al patriarcado.
porque pues los hombres podían ser feos e inteligentes y no había bronca, pero que las mujeres fueran feas e inteligentes, bueno, pues la inteligencia se les perdonaba la fealdad por lo inteligente, ¿no? Pero que fueran bellas e inteligentes, eso jamás. Bueno, ahí les va. Por eso les puse puras brujas bonitas aquí, ¿verdad? La idea de la escoba, de volar en las escobas, ya saben, las antropófagas, esas que inventaron. Bueno, hay un dato de quema de brujas muy interesante, ¿no? En el amasijo que conforma la leyenda negra contra España, ya ven que la leyenda negra famosa que hay que poner entre comillas, ¿no? Aparece destacada la imagen de la Inquisición persiguiendo a judíos, brujas, musulmanes y protestantes. O sea, ya por eso dije que la iglesia todos los veía como enemigos. Ella era la reina y si no era ella, nadie más, ¿no? Y estoy hablando de la iglesia católica. Y entonces, pues experimentó con los métodos más brutales. O sea, los maestros de la tortura fueron los hombres clérigos religiosos, hay que decirlo. Sin embargo, al igual que la persecución de protestantes, la incidencia de casos de brujería en España fue mínima. De todos los procesos entre 1540 y 1700, datos conservadores, estoy diciendo datos conservadores, solo el 8% fueron por causa de la brujería. En total, se condenó a la hoguera por brujería 59 mujeres en España. Dicen los datos conservadores. En Portugal fueron quemadas 4 y en Italia 36. Bueno, esto dicen los hombres de la historia. Vamos a ver qué se dice aparte de lo que ellos dicen. La Inquisición española, con sede en Calahorra, La Rioja, se movía principalmente por la montaña de Navarra. Una de las historias de las brujas de la Inquisición más conocidas ocurrió en Ochagavia, en 1539. La mayoría de las acusadas eran de edad avanzada, ancianas, pobres y marginadas, a las que se les atribuyeron los delitos de apostasía y utilización de maleficios. La sabiduría ancestral que poseían estas mujeres navarras para curar enfermedades fueron mal vistas por la sociedad rural y se les persiguió. Y posiblemente todas ellas eran reformadas, pertenecían a la reforma protestante. Bueno, la Inquisición nace en el sur de Francia, en Languedoc, para exterminar la herejía de los ascetas cátaros. Los ascetas cátaros le echaron en cara a la iglesia, brevemente les cuento esto, que la iglesia se enriquecía terriblemente con la venta de indulgencias. Por eso van para afuera, igual que Lutero, Calvino y Zwingli. Entonces, a partir de ahí, las historias de las brujas de la Inquisición surcaron por toda Europa. Más de 70,000 personas, 80% mujeres, fueron asesinadas por la Santa Inquisición de la Iglesia Católica entre el siglo XVI y XVIII, por practicar ritos satánicos. Las sentencias se basaron, fíjense en qué ciencia se basaron, en el rumor, en la sospecha o por venganza. O sea, nada de datos. La ciudad de Arras, paso de Calais, sufrió las primeras acciones de la Inquisición en 1459. Digo, y están llegando los colonizadores a Abya-Yala, ¿eh? O sea, cuando estaban quemando a las mujeres. La represión se fraguó contra un ermitaño acusado de realizar brujería al tratar personas enfermas. Este hecho provocó una serie de confesiones en cadena, ayudadas por la tortura, obviamente, ¿no? Que terminó con 12 brujas ejecutadas. O sea, un hombre por 12 mujeres. El episodio fue conocido como Baudier de Arras, en referencia a los valdenses, ¿no? Una corriente herética surgida en el siglo XII y XIII. O sea, todo lo que contradijera a la iglesia era herejía. Todo lo que cuestionara a la iglesia era herejía. Benditos herejes. Y entonces, en las áreas alpinas de Italia también hubo persecuciones en 1630, propiciadas por la tensión entre católicos y protestantes, ya salió el peine. Especialmente fue conocido el caso de las brujas de Triora, en la zona de Liguria,
En ese antiguo pueblo fronterizo con Francia, se generó un proceso en el que se acusó a un gran número de mujeres de brujería. Todas murieron en la cárcel a causa del trato sufrido en las mazmorras. Bueno, tortura y feminicidio. Siglo después se desató una de las persecuciones más infames de la Inquisición española, las conocidas como las brujas de Zugarramurdi. La represión llegó en el otoño de 1609 a partir de las declaraciones de la joven María de Silmibelgi, que denunció aquelarres en la zona. Ya expliqué qué son los aquelarres. 30 personas fueron sentenciadas en el auto de fe de Logroño el año siguiente. En los meses siguientes, más de 1000 habitantes en la zona del Baztán fueron perseguidas y torturadas. En total, 7 brujas fueron quemadas en la hoguera. Otra de las historias de las brujas de la Inquisición en Europa es la de Nord Berwick en 1590. 70 personas, la mayoría mujeres, fueron acusadas de crear una tormenta mientras Jacobo VI de Escocia y Ana de Dinamarca viajaban desde Edimburgo a Oslo. Hago un paréntesis para decir, y todavía hay mujeres que están viendo el funeral de la reina en la televisión. O sea, no es posible. ¿Sí? Todas terminaron quemadas en la hoguera. Muchas confesaron ser brujas bajo duras torturas, como el aplastamiento de las piernas, arrancarles las uñas con tenazas. Digo, esto es para que duerman bien hoy. Los juicios de las brujas de Pendle, acaecidos en 1612, forman parte de los procesos más famosos en la historia de Inglaterra. 12 mujeres de Pendle Hill en Lancashire, cerca de Burnley, fueron declaradas culpables del asesinato de 10 personas y ejecutadas en la horca. Solo una fue declarada inocente. Muchas de ellas se ganaban la vida con la curación, la mendicidad y la extorsión. La última persona en ser juzgada y ejecutada por brujería en Escocia se llamaba Janet Horne. Ella y su hija terminaron encarceladas en Donors, en Sutherland, en 1772. Janet fue acusada por sus vecinos de usar a su hija como un caballo volador para servir a Satanás. La mujer recibió la condena más horrible, ser quemada con alquitrán. ¿Por qué la condenaron? Porque era una mujer sola. Porque era una madre soltera. Digo, aquí en México ya se hubieran quemado a 1000. Los métodos de tortura que revelan las historias de las brujas de la Inquisición eran brutales. Por ejemplo, se utilizaba el potro para estirar lentamente los pies, brazos, hasta que todas las articulaciones se dislocaban. A los torturados, además, se les obligaba a beber cubetas llenas de agua hasta que el estómago les explotara. La garrucha, ya se imaginarán por dónde, se solía utilizar. Colgaban a un acusado de las manos con un peso y luego lo dejaban caer sin tocar al suelo. Otros métodos eran la cuna de Judas, la araña de hierro y la rueda. Todos los métodos de tortura creados por la Santa Inquisición, por hombres santos. Bueno, aquí tenemos Alemania. ¿Por qué Alemania? Pues la tierra de Lutero, ¿no? A partir de la Edad Media, la rigurosidad irá en constante aumento hasta llegar a un clímax en el siglo XVI y XVII. Acababa de pasar el Concilio de Trento, ¿eh? La brujería era sancionada indistintamente por las autoridades civiles como por las eclesiásticas. La persecución contra las supuestas o reales brujas fue una de las páginas más negras de la historia de la humanidad, que solamente en el siglo XVII en Inglaterra anglicana acabó con más de 50,000 personas quemadas en la hoguera, mientras que en Alemania la cifra se estima en 100,000. En este marco general cabe resaltar un hecho indiscutible. Si en España y sus colonias no se llegaron a quemar brujas, fue básicamente gracias al Santo Oficio, ¿no? O sea, el Santo Oficio también de pronto tuvo que intervenir. Había unos buenos y otros malos, ¿no? A partir de la Edad Media, la rigurosidad irá en constante aumento, esto ya lo dije. Sobre la temática brujeril tuvo especial importancia la gestión del inquisidor general Alonso Manrique, quien además había ordenado en 1526 la recopilación
de la normatividad del tribunal bajo el título de Instrucciones Antiguas, las cuales correspondían a la época de Torquemada y Deza. Manrique convocó a una congregación de teólogos y juristas, hombres, obvio, para saber cómo proceder con la brujería. Y entonces estos señores, ¿verdad?, inventaron la casa de brujas. La casa de brujas no tuvo el mismo alcance ni la misma intensidad en toda Europa. Sin lugar a dudas, el territorio en que se desarrolló la persecución más virulenta y numerosa fue en Alemania, obviamente porque era la sede del protestantismo. La gran mayoría de los procesos se produjeron entre el siglo XVII y XVIII y la cifra total de víctimas oscila entre 22.000 y 25.000 personas. Aunque hay autores que la elevan a 30.000, lo que representa la mitad del total europeo, en las primeras décadas del siglo XVII. En particular, estalló una auténtica psicosis colectiva en el suroeste del país en torno a ciudades como Bamberg, Maguncia, Eichstätt, Würzburg, donde se desarrollaron procesos masivos en los que los condenados y ejecutados se contaban por centenares. Una causa de esto fue la fragmentación política del Sacro Imperio Romano Germánico. Ojo y paréntesis. Miren, el Sacro Imperio Romano Germánico, que eran les llamaban en Roma los bárbaros, ¿no? Entonces, pues estos iban siempre a la delantera. Y siempre tuvieron problema con el Sacro Imperio Romano, que no era germánico. Esta pugna entre los dos imperios, Roma y Alemania, sigue vigente hasta el día de hoy. Les doy un ejemplo, el sínodo de la Iglesia de Alemania, que va súper adelantado, ¿no? Que está diciendo, ya no queremos párrocos, nosotros necesitamos párrocas. Necesitamos ordenación de las mujeres, bendiciones para las personas de la diversidad sexual, y entonces vamos a ver a revisar el poder de los clérigos y de los obispos, y entonces vamos a desclericalizar la iglesia, ¿no? Es los 3 o 4 conclusiones que sacó el sínodo de la Iglesia alemana ahora. Y entonces uno dice, pues va a haber un cisma, ¿no? Porque Roma se va a poner de pestañas, por supuesto. Porque siempre esta pugna entre el Sacro Imperio Romano Germánico y el Sacro Imperio Romano ha sido de toda la vida. Y aquí entra el caso de las brujas también, ¿verdad? Entonces, al no haber un poder central fuerte, cada ciudad se enfrentaba al problema con cierto grado de autonomía, lo que propiciaban abusos, actuaciones discrecionales y también la coexistencia de grupos católicos y reformados, como ocurría en el suroeste de Alemania, ¿no? Donde se creaban graves tensiones que desembocaban con frecuencia en acusaciones recíprocas de brujería. Entonces, estamos hablando de una guerra religiosa donde las mujeres fueron las víctimas. Eso fue la cacería de brujas. Bueno, aquí hay más datos de las brujas de Alemania. Las brujas en Bélgica. Esto es chistosísimo. Miren cómo, vean el icono, esta pintura que se coloca, ¿no? Entonces, aquí están las mujeres teniendo sexo con el diablo. Es la imaginería pintoresca de la época, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI, XVII. El pintor flamenco Franz Franken, el joven, en 1606, pinta esto, ¿no? Entonces, es el lugar de las brujas, en la imaginería del arte se va colocando esto, ¿no? Las mujeres teniendo sexo con el diablo, las brujas en un caldero, las ranas, y esto de convertir a los hombres en sapos también viene de ahí, ¿no? Igual algunos ya son más sapos, pero eso ya es otra cosa. Entonces, la quema de brujas en Suiza, otra figura interesante en los bosques, por ejemplo, ¿no? La idea de los calderos, de las alquimias, de las plantas. Inglaterra y sus brujas, aquí tenemos una pintura de Jacobo VI condenando a las mujeres por brujería, la culpabilidad o inocencia de las presuntas. Toda Europa se llenó de brujas. Bueno, por último, en 1484, el Papa Inocencio VIII
y en la bula que ya les comenté, bula sumis desiderantes affectivus, formuló una condena radical de todos aquellos que cometieran actos diabólicos y ofendieran hacia la fe cristiana. Muchas personas de ambos sexos se han abandonado a demonios, incubus y sucubos, y por sus encantamientos, conjuros y otras abominaciones han matado a niños, aún en el vientre de la madre. ¿Les suena? Aquellas que defienden la vida desde el inicio hasta el fin, bueno, pues por ahí va, ¿no? Han destruido el ganado y las cosechas, atormentan a hombres y a mujeres y les impiden concebir. Y sobre todo reniegan blasfemamente de la fe, que es la suya por el sacramento del bautismo, y a instigación del enemigo de la humanidad no dudan en cometer y perpetrar las peores abominaciones y excesos más vergonzosos para el peligro mortal de sus almas. Ahí tienen a las brujas, ¿verdad? La identificación entre magia y herejía fue un proceso gradual. En 1233, el Papa Gregorio IX promulgó la bula Vox in Rama, en la que se acusaba a una imprecisa secta de herejes alemanes de adorar a animales monstruosos, cometer sacrilegios y practicar rituales orgiásticos. Acusaciones semejantes se vertieron a principios del siglo XIV contra los templarios, en el gran proceso que se organizó contra ellos tras la supresión de la orden militar. Posteriormente, en 1326, la bula Super Ilius Specula de Juan XXII equiparó definitivamente las prácticas o las creencias mágicas con la herejía, permitiendo que se aplicase también a estas últimas los procedimientos inquisitoriales normales. Entonces, ya voy terminando. La lucha contra la herejía sirvió de pretexto para los episodios de caza de brujas, que surgieron con creciente frecuencia a partir del siglo XV. Esto ocurrió en la Suiza franco-provenzal, así como en el norte de Francia. En 1459, en la ciudad de Arras, entonces bajo la soberanía de los duques de Borgoña. La condena de un ermitaño por magia demoníaca provocó una serie de confesiones en cadena, ayudadas por la tortura, que terminaron con lo que ya mencioné, 29 acusaciones y 2 ejecuciones. El episodio fue conocido como Baudardear, y esto ya lo mencioné, en referencia a los Baudois valdenses, una corriente herética surgida entre el 12 y el 13. El eco del asunto provocó la intervención del duque Felipe el Bueno, que logró frenar lo que ya parecía una psicosis colectiva. Los condenados fueron rehabilitados muchos años más tarde, en 1491. Entonces, el periodo más intenso de la caza de brujas fue en la segunda mitad del siglo XVI y se prolongó hasta 1660. Muchas de estas brujas las conocemos, ya por ahí les hago llegar todo esto. Muchas de estas brujas las conocemos como Margarita de Porete, ¿verdad? Quien escribió El espejo de las almas simples. Y otras también condenadas por brujería fue esta Juana de Arco, que también la quemaron, ¿no? Y así otras más. Entonces, todas las mujeres que tenían el poder de la ciencia, del conocimiento, del saber, de curar, o de la alquimia, fueron consideradas herejes o brujas. Me gustaría entonces que abriéramos un poquito al diálogo, ¿verdad? Ya otro día les cuento de las alquimias más, pero me gustaría entonces escucharles, que me digan qué les parece esto. Perdón si suenan un poco mis perritos, pero andan un poco alborotados ahorita. Nada más quería comentar que, pues con este breve recorrido que nos acabas de, breve pero extenso recorrido muy interesante sobre el origen, digamos, como de las brujas, como en este concepto ya de herejía,
creo que nos pones muy bien en perspectiva en torno a la iglesia. Y pues, no sé, o sea, creo que eh, me llama mucho la atención cómo a un inicio, en un principio, nos mencionabas que tengo aquí mis notas, sobre la magia alta y la magia baja, ¿no? Cómo básicamente es lo mismo, pero visto desde otra perspectiva totalmente diferente, ¿no? O sea, cómo los hombres en este caso están en contacto con Dios, pero las mujeres están en contacto con el diablo, ¿no? Y creo que muchas de las veces ya como, no hablando específicamente de las brujas, pero a lo largo pues de la historia, se ha atribuido como a la mujer este papel de oscurantismo, como en este sentido de que cuando la mujer se siente libre, se siente realizada, se siente sabia, hermosa también, o sea, completa, es cuando se le atribuye todo lo malo, ¿no? Y creo que es muy interesante como tener esto muy presente porque entonces se pone a la mujer en un papel en donde su realización es herejía, su realización es eh, Demoníaca. demoníaca, exacto, sí. Entonces, eso fue a mí lo que más como que me, me llamó la atención de la ponencia, pero igual no sé si alguien tenga algún comentario o alguna duda que nos quieran comentar. Creo que la oportunidad de tener aquí a Marilu es muy valiosa y pues, no sé, igual si no se sienten cómodos pues hablando, les invito también a escribir en el chat, este, porque yo soy de esas personas que prefieren comentar en el chat antes de abrir el micrófono, ¿no? Entonces, vamos a dar como unos minutos para comentar, ¿no? Y abrir diálogo. Mira, sí, me parece muy interesante tu mirada porque eso es, esa es mi intención, ¿no? Que viéramos que las mujeres sabias, inteligentes, libres, que no están bajo el control de un varón, son consideradas peligrosas, ¿no? Peligrosas para el sistema, pero para el sistema patriarcal, obvio, ¿no? El conocimiento de la mujer ha sido demonizado y el conocimiento del varón ha sido santificado, ¿no? Entonces ahí ya tenemos dos polaridades muy claras. El poder de las mujeres de sanar, el poder de las mujeres de conectar con la luna, con la fertilidad, con la fecundidad o con la infertilidad y con la infecundidad, siempre va a ser censurado, ¿no? Entonces, hoy toda la discusión que hay en torno al derecho a decidir tiene que ver con esto. El derecho a decidir de las mujeres es censurado, es demonizado, ¿no? Y hasta nos gritan asesinas y no sé qué. Bueno, desde una mirada patriarcal, desde una mirada fanática, desde una mirada esencialista. Y entonces, pues, lo mismo pasó con aquellas brujas, ¿no? O sea, las mujeres medievales no están tan lejos de las mujeres de la época moderna contemporánea. Simplemente que los acusadores allá eran la Inquisición y ahora son los grupos fanáticos. Pero no hay diferencia. Entonces, me parece que sí hay que entender todo esto desde una mirada crítica, ¿no? Entonces, ¿de dónde las feministas tomamos que la idea de que somos brujas y tenemos aquelarres? Pues de estas metáforas, ¿no? Porque ni las mujeres de la Edad Media tenían pacto con el diablo como no lo tenemos nosotras hoy, ¿no? Si es que el diablo existe, ¿no? Porque yo sí creo que el mal existe en cada una de las personas. La maldad, la calumnia, el fraude, la mentira, sí existe en cada una de las personas, pero no como un ser mitológico, espiritual, que se le mete en el cuerpo a las mujeres, ¿no? Para nada. Entonces, esto es un elemento que necesitamos desinstalar del imaginario, ¿no?
Digo, pasamos de ser demoníacas a ser asesinas o a ser locas, desatadas, enojadas con los hombres, ¿no? Entonces, no hay mucha diferencia. Em, Me provoca leer, investigar y profundizar sobre el tema. Sí, lean, hay muchos textos sobre las brujas, ¿no? Les recomiendo uno de Silvia Federici, creo que yo lo tengo, se los puedo compartir aquí, sobre la bruja y Calibán, ¿no? Que es muy, muy bueno. Y es una mirada feminista justamente de Silvia Federici. Si lo encuentro, se los mando. La fecha que me parece que a las mujeres, a la fecha me parece que a las mujeres como sujeto activo y pensante en diferentes ámbitos sigue siendo amenazante, aun cuando en algunos sectores se utilicen como una pieza política. Claro, porque el pleito entre todas estas religiones tuvo que ver justamente con el asunto de las mujeres. O sea, las mujeres nos pusieron en medio de una guerra de religiones, de una guerra entre protestantes y católicos, en medio de una guerra de reformados y no reformados, ¿no? Y entonces las víctimas de esta guerra de poderes religiosos fueron las brujas medievales, las llamadas brujas medievales, ¿no? Entonces, y eso es un mensaje para nosotras. Lo que hemos de entender aquí es que en toda lucha patriarcal, las mujeres somos los cuerpos trofeo o víctimas de un sistema. Hoy en la lucha del narcotráfico con el Estado, las mujeres somos las víctimas de este sistema. En la lucha del patriarcado neoliberal con el cristianismo, las mujeres seguimos siendo el trofeo de guerra, ¿no? Los cuerpos de guerra. Las mujeres y las víctimas de esta historia de los desaparecidos, y no nos estamos victimizando, sino nos estamos reconociendo que todo este feminicidio que se dio en la Edad Media es el feminicidio que se está dando. Nos escandalizan las formas de tortura, pero esas formas de tortura siguen vigentes para las mujeres, ¿no? Y las formas de tortura psicológica, ¿no? También siguen siendo para las mujeres. Las formas de tortura cotidiana en el lenguaje, en las canciones, todo esto pues, sigue siendo una censura para las mujeres, ¿no? La iglesia quiere seguir teniendo el poder sobre los cuerpos de las mujeres. Y entonces me dice Ernesto que si puedo ahondar en la idea de acusaciones de brujas a las místicas. Ah, claro, porque así como dijimos que el conocimiento era del diablo, en el caso de las mujeres, y el conocimiento divino era el de los hombres, por ejemplo, a Tomás de Aquino, a Agustín de Hipona, a todos estos señores, se les conoce como los místicos, ¿no? Como los grandes doctores de la iglesia. Entonces, cuando las mujeres empiezan a decir que tienen visiones, que tienen experiencias de Dios, ¿qué van a hacer? Gracias por tu pregunta. Porque ¿qué van a hacer los inquisidores? ¿Qué van a hacer en los conventos a las monjas? A ponerles un director espiritual, un confesor, que las obliga primero a que les cuente su vida en una autobiografía. Por eso tenemos las autobiografías de Santa Teresita, de Santa Teresa, de Catalina de Siena y de otras más, ¿no? Porque las obligan a escribir su vida en lo que tiene la experiencia de Dios. Y ya que tienen el librito, lo llevan a la Inquisición para ver si no es del diablo. Y entonces imagínense, pobres mujeres, cuando empezaban a decir, ay, pues mire que yo hablo con Jesús y tengo una experiencia así, entonces esta es demoníaca, va. Claro, las místicas fueron casi llevadas a la Inquisición. Teresa de Ávila, su librito de la vida, fue llevado a la Inquisición gracias a la condesa de Ébori, que la liberó de eso. Bueno, y a Sor Juana Inés de la Cruz, ¿por qué creen que le quitaron todos sus libritos, su astrolabio y todo el asunto, no? También sus libros fueron llevados a la Inquisición, solo que ahí la marquesa o duquesa, o no sé cómo se llamaba la señora poderosísima, la virreina,
pues la liberó de eso, ¿no? No sin la acusación malvada, perversa de Octavio Paz de que era lesbiana. Esa mentira la echó Octavio Paz y ojalá no tenga paz, ¿verdad? Porque, o sea, ahora ya resulta que una mujer inteligente que tiene una amistad con una mujer, ya es, y digo, y no estoy en contra de que sea lesbiana, si fue lesbiana, ¿qué nos importa? Y muy su gusto y muy querida. Eso no le quita ni le demerita en nada, porque yo soy pro la comunidad lésbica, ¿no? Y la comunidad lésbica tiene todo mi cariño, mi aprecio y mi valoración. Pero no se vale que desde la mirada de un hombre se acuse a una mujer y se le cree toda una fama. Todo porque un señor poeta pensó eso, ¿no? Pues será muy señor y muy poeta, pero me parece que es una cosa que no se debe hacer, ¿no? Así como acusaron a estas de demoníacas, también a las místicas las acusaron de demoníacas. Muchos libros de mística, ¿verdad? Las místicas padecieron eso. Margarita de Porret con El espejo de las almas simples, que fue el primer libro de mística para mujeres, escrito por una mujer, fue quemado junto con la autora, ¿no? Y desaparecido, según ellos, ¿no? Pero después, una cosa que se tenía eran las copistas, ¿no? Y las copistas, que eran mujeres letradas e ilustradas, pues hicieron copiecitas que mandaron por todos los conventos y el escritito llegó, ¿eh? Y existe el escrito, El espejo de las almas simples. Entonces, para que vean ustedes que también hay gracias, ya Simpli mandó Calibán y la bruja de Silvia Federici. Gracias. Entonces, para que vean ustedes que ahondar en la idea de acusación de brujas a las místicas también tuvo que ver con eso, ¿no? Y otro elemento, y con esto voy a cerrar esta parte, este comentario, es que tenían que analizar si la visión que tenían las místicas era provocada por Dios o por el diablo. No así con los hombres, ¿eh? A los hombres no les preguntaban, ¿y tu visión era de Dios o del diablo? O sea, nunca. Siempre las mujeres bajo la mirada de la sospecha, ¿no? Entonces, siempre demonizadas porque nosotros no alcanzamos a ser crísticas, ¿no? No alcanzamos a tener el Espíritu de Dios en nuestro cuerpo, sino el Espíritu de Satanás. Entonces, ya desde ahí hay una censura. Además, como colocadas como más propensas a equivocarnos, más propensas a la herejía, decía Tomás de Aquino, ¿no? Son más propensas a la herejía. A la herejía porque somos más críticas, porque hiéresis significa eso. Pensar y cuestionar y criticar. Somos más, eso sí, tenemos un pensamiento tal vez más crítico por eso, ¿no? Bueno, ¿qué más? Aquí hay varios comentarios en el chat. Sí. Ahí está El espejo de las almas simples, ahí está Calibán y la bruja de Silvia Federici y otros más que pueden encontrar. Marilu, yo quisiera comentar, y después de mí está Dani y Simply, nada más con esto que tú decías y que también a mí recuperaba, como visto del lado positivo, ¿no? Lo que se quiere negar en la persecución es el poder comunitario que ejerce una mujer, ¿no? O sea, me imagino la mujer sanando comunidad, ¿no? Siendo lo que tú decías, ¿no? Al principio con esto de bruja, me parece, puente, ¿no? Vínculo entre sujetos, entre soluciones, ¿no? Ante problemas que tenían, ¿no? Incluso pensando ahí en el aborto, ¿no? Hay situaciones en donde pues se busca, ¿no? Se me hace muy lindo eso, ¿no? El papel de vida que tiene la bruja, o por llamarlo, como sacerdotisa, ¿no? En medio de un grupo. Estaba la pregunta aquí con Dani, ¿no? De si existe la brujería o no. Pues claro que sí, ¿no? Y no sé si quieras decirlo, que hoy tú estás haciendo este papel, Marilu, ¿no? De escucharte, de enseñarnos, ¿no? De unirnos y de sanarnos tantas cosas, ¿no? Y también con lo que mencionabas del sínodo alemán, pues ya es tiempo, ¿no? Ya es tiempo de quitar esta barrera, ¿no? ¿Cómo puede ser posible que siga cerrada esta oportunidad a las mujeres? Y como también lo denunciabas, ¿no? En el interés de la institución,
ese monopolio que en unas pocas personas delega esta función y que ya se ha vuelto a todos ojos inútil, ¿no? Pero podemos pensar otras horizontes, ¿no? Donde ese sacerdocio, ese vínculo, ese puente, lo ejerzamos todos y pues con más fuerza todas, ¿no? Después de siglos de haber sido negado. Eso, Marilo, muchísimas gracias. Sí, gracias. Así que estamos teniendo un aquelarre en la noche, en un aparato diabólico como es la computadora, creando una comunidad de incubus y subcubus. Así le llamaban a los demonios, ¿no? Entonces, pues aquí, o sea, en esa categoría, fíjense, ¿no? Así colocada. Gracias, Mario. Sí, ¿quién más estaba con la manita por ahí? Creo que es Cintle. Sí. Ujú. Oh, Dani. Dani. Cintle estaba primero. Ok. Gracias, Daniela. Muchas gracias, profesora Marilu, por compartirnos herejías. Estaba pensando, es que yo soy muy nuevo a esto del posteísmo y me gustó mucho cuando nos comentó que muchos rasgos que hoy relacionamos con posturas, rasgos rituales ortodoxos, como por ejemplo persignarte, el agua bendita, termina siendo magia ante otra magia. Y estaba pensando si estas posturas del posteísmo van más o menos como a tratar de construir o tirar la estructura teórica del análisis recto y formal y teórico sobre Dios que se le conoce de inicio a fin, ¿no? Y esta es la teología, conceptos humanos que ya encontraron lo misterioso del misterio, ¿no? Y no habría que tirar este tipo de teología que termina siendo magia también, y como algunos vistazos que nos pueda regalar si es que va por ahí también. Y muchas gracias. Sí, mira, yo creo que son símbolos. Los seres humanos somos simbólicos, necesariamente. Entonces nos movemos en el ámbito de lo simbólico. Y por eso se construye la religión y por eso se construye la teología, porque necesitamos símbolos, porque necesitamos caracteres que nos expliquen algo más allá de lo que nosotros constatamos, ¿no? Pero sí creo que más que un posteísmo, digo yo como teóloga feminista, creo que hay otras maneras de mirar la religión, que hay otras maneras de mirar la teología. Entonces, más que superar el teísmo, es colocar desde el teísmo una mirada crítica. Y una mirada crítica que pueda colocarnos en esta dimensión sacramental, simbólica, que todos los seres humanos necesitamos, ¿no? Y los necesitamos en nuestro sentido de trascendencia e inmanencia. Y creo que por allí podríamos construir un montón de cosas, ¿no? Y entonces, si a alguien le gusta el tambor y entra en éxtasis con el tambor, pues que practique el tambor. ¿Cuál es el problema? Si alguien hace yoga, pues que haga yoga. Y si alguien hace una fogata en su casa con que no queme la casa, pues bueno, que la haga, ¿no? O sea, cada quien tendrá sus simbologías. A alguien le gustan las velitas y el incienso, pues que lo haga. A alguien que mi abuela decía, porque no tengo abuela, pero mi abuela decía, te paso un huevito con unas hierbas, pues pásamelo por si acaso, ¿no? Entonces, es así, ¿no? Y que si vamos a nuestros pueblos originarios y dicen, pues antes de que entres a la comunidad, espérate que te voy a limpiar, yo digo, bueno, pues sí lo hacíamos con el sanitizante ese que olía horrible, ¿verdad? Que antes de entrar a la casa nos sanitizábamos, ¿no? Casi nos lavábamos las manos y nos echaban en la peste esa. Pues, ¿por qué no vamos a aceptar que nos echen un inciencito y una rameada y unas florecitas para entrar sanos a la comunidad, ¿no? Que es el símbolo que se tiene. Entonces, yo creo que hay que respetar los símbolos de cada cultura, de cada persona, de cada sociedad, ¿no? Y entonces entramos en un diálogo de las simbologías que conectan con nuestra espiritualidad, ¿no? Así que, gracias. Ahora sí, Dani, no sé si quieras comentar. Brenda. Brenda. Ok, Brenda, por favor. Gracias, Dani.
Pues a mí me trajiste mucho a la mente que en términos de literatura, y lo había estado pensando ya desde la primera sesión, también fue necesario como domesticar toda esta herencia de conocimientos y sabiduría, entre comillas, pagana, ¿no? Porque a inicios de la Edad Media, si no mal recuerdo, muy posiblemente sí, surge el ciclo artúrico, ¿no? Que es de donde surgen las figuras de Merlín, posteriormente el rey Arturo, Morgana y demás, ¿no? Cuando comienza la historia, que pues es bastante pagana, ¿no? Merlín se enfrenta a 2 dragones, bueno, claro, está plagado de simbolismo, ¿no? Pero como es un paso del, digamos, la época tardía, de lo clásico, de la cultura grecolatina y toda la simbiosis que se hizo allí, pues era necesario también domesticarlo para que entrara conforme y en regla, ¿no? El cristianismo. Entonces, la figura en la que se encarna la magia y que le queda bien al cristianismo es la del mago Merlín, porque anteriormente sí teníamos a las brujas y demás y había adivinos y etcétera, pero eso era pagano, ¿no? Y cuando surge la figura de Merlín, entonces es el hombre que hace la magia buena, que sí acepta Jesús, ¿no? Que sí acepta a Dios. Y que además en este ciclo artúrico le ayuda a Morgana a salir de la maldad y a domesticar pues sí, Su sabiduría. su brujería, Su porque ella era una brujería. bruja. Sí. En cambio, Merlín era un mago. Sí, él es el bueno y ella es la mala, ¿no? Ajá. Y en ese sentido, hoy tenemos al Harry Potter. Entonces es un niño, pero es hombre. Y entonces Harry Potter, wow, y todo el mundo quiere. Y eso sí que lo vean los niños, ¿no? Eso sí. Tómala. Y entonces, ¿dónde está nuestra colonización? Ahí otra vez. Sí, exacto, ¿no? Este modelo colonial cristianizante. Entonces, todo conocimiento que se cristianiza es bueno, todo conocimiento que no se cristianiza es pagano y es demoníaco. Así es, ¿no? Justamente es así, ¿no? El modelo colonial, pero seguimos teniendo ese modelo colonial. Y entonces, las brujas, las parteras, las curanderas de nuestros pueblos, pues ahora hasta el gobierno de este santo señor quiere que paguen impuestos y que sean reconocidas, viste, la idea de oficialidad. Y entonces, pues el otro día ya armaron allá su aquelarre y dijeron, no estamos dispuestos a que nuestros saberes ancestrales tengan que pagar impuestos. Ese es como un dato interesante, ¿no? Que estamos viviendo ahora. Muchas gracias. Sí, es en torno a esta colonización del saber, ¿verdad? Bueno, siento dejarles, pero yo a las 8:30 ya tenía que estar dando mi clase en la universidad. Entonces, ya me pasé un minutito. Muchísimas gracias. Es un verdadero placer haber estado con ustedes y les deseo que tengan muy buena noche, que no sueñen con la tortura, sino que sueñen con las magas bellas, hermosas y sus hadas, ¿verdad? Entonces, que tengan muy buena noche y que descansen. Muchas gracias, Marilu, por estar con nosotros.